Como sabéis, el contenido de esta charla se trata de explicar la importancia que tiene la sanación interior en todo proceso de liberación. Y para eso lo primero que tenemos que recordar es cómo Jesucristo lo que hizo en su ministerio público fue dos cosas. La primera, anunciar el reino. ¿Qué es el reino? Que en lugar de pertenecer al reino de Satanás, del pecado, pues venía a liberarnos de las consecuencias del pecado y a perdonarnos los pecados. Y luego eso afecta a la parte espiritual de nuestra personalidad. Nosotros tenemos un nivel somático, un nivel psíquico de sentimientos, de conocimiento sensible, o sea, lo que es la razón, que captamos la utilidad de las cosas. Y luego tenemos otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual es inmortal, por tanto no tiene instinto de conservación, es desinteresada, es libre. Entonces, cuando Dios creó el mundo, dice el Génesis, era todo estupendo, no había mal, no había enfermedad, no había muerte. Y uno va viendo la primera página que creó el primer día, el segundo día, y era todo muy bueno, muy bueno. Va insistiendo que era todo estupendo. Y entonces en la tercera página, el tercer capítulo, ya aparece Satanás en forma de serpiente, sinuoso, insinuándose, y Adán y Eva, en lugar de oír a Dios, oír es obedecer, escuchar. En latín, ob audire, obedecer es oír a Dios que está delante. En lugar de oír a Dios, oyeron a Satanás. Y entonces toda la armonía que existía en el mundo se trastoca. Tiene consecuencias espirituales, que es que nacemos sin estar con el don del Espíritu Santo, que nos hace hijos del Padre, hermanos de Cristo. Luego, las otras consecuencias del pecado fueron que ya esa armonía que había en el matrimonio se pierde. Tuvieron que vestirse. Cuando se querían, cuando estaban sin el pecado, estaban desnudos y no se avergonzaban. Tú te avergüenzas ante un extraño. Ellos no se sentían extraños el uno para el otro. A partir de ese momento tienen que vestirse. Luego se separan de Dios. ¿Dónde estáis? Se habían escondido, se habían alejado. Ya el ser humano no tiene esa capacidad de ver a Dios en toda la creación, ¿no? Como tenían ellos cuando no habían cometido el pecado. Después, Caín mata a Abel. La tierra te negará sus frutos. La tierra se sometía a Adán y Eva. Y a partir de ese momento se altera todo eso. Ellos tenían la ciencia infundida para que si iba a haber un fenómeno natural, un terremoto, lo que sea, saber actuar de manera que no resultara perjudicial. Además, lo que hemos dicho, se rompe la comunión en la familia, Caín mata a Abel, y surge, le dice, buscarás con ardor un marido y él te dominará. Surge el machismo, que es consecuencia del pecado, porque lo normal es que la prelación en la familia la tenga la mujer, que ha sido más dotada por Dios para esa sensibilidad que hace que crea hogar y para atender a los hijos. Sin embargo, a partir de ese momento buscarás con ardor un marido y él te dominará. Se altera todo eso. Parirás con dolor. Llevarás con dolor tus preñeces y parirás con dolor. Se ha trastocado todo. La enfermedad, la muerte. Pues Dios, como decimos en la plegaria cuarta, cuando por desobediencia el hombre perdió
la amistad con Dios, no nos abandonó al poder de la muerte y del pecado, de Satanás, sino que compadecido nos tendió la mano para que lo encontremos si lo buscamos. Y fue preparando la venida de su Hijo, hizo esa promesa que ya nos llenó de esperanza, promesa de salvación, y fue preparando todo para que los humanos recibiéramos al Salvador. ¿Y qué es lo que hace el Salvador? El Salvador, primero, perdona, anuncia el reino, el perdón de los pecados, que es lo más importante, la parte espiritual. Pero luego también se ocupa de las consecuencias materiales, corporales, del pecado, que es la enfermedad. Y él cuando envía, él imponía las manos a la gente y los sanaba. Y cuando envía a los 12 y luego a los 72, le dice sanar enfermos imponiéndoles las manos. Eso es imponer manos, es un gesto de autoridad que siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ha entendido como algo que es propio de quien tiene autoridad. Los padres sobre los hijos y en la Iglesia los ministros sobre el resto del pueblo de Dios. Esto de imponer manos todo el mundo a todo el mundo, eso no es conveniente. Porque cuando uno tiene esa autoridad por el sacramento del orden, un diácono, un presbítero o un obispo, es Cristo el que actúa. Cuando una persona no ordenada impone manos, salvo que tenga un carisma reconocido, especial, tal, pues es él y te puede transmitir lo que lleve dentro. Pues sanar imponiendo las manos. Sanar imponiendo las manos. Y luego también se ocupó de las consecuencias extraordinarias del pecado, que son las 7 afecciones extraordinarias, preternaturales, fuera de lo normal, que cuando le damos un poder especial a los demonios, ellos lo aprovechan, que son la infestación de lugares, donde pasan cosas fuera de lo normal, donde hay presencias de difuntos. Luego, la infestación de objetos, de amuletos, objetos que ahora mismo pues, la gente está muy acostumbrada. Efectivamente, esa corona habría que cambiarla, o cortarle una punta, o a las estrellas, o soldarle otras estrellas, porque la estrella luciferina de 5 puntas es la estrella del ocultismo, de la alquimia, de la brujería, de la cábala, de Salomón cuando cayó en el ocultismo, porque sabéis que Salomón empezó muy bien, pero luego por lujuria se casó con 700 mujeres, hijas de reyes, ninguna del pueblo de Dios, cosa que estaba prohibida, y 300 mujeres secundarias. Y cuando se hizo mayor, pues estas lo manipularon y lo llevaron a sus cultos, y acabó fatal, y acabó friendo a impuestos a su pueblo, y por eso, cometiendo muchas injusticias, el que había empezado muy bien, y por eso, al morir, su reino se dividió. En el reino del norte, que se fueron con el que había construido el templo de Salomón, Jeroboam, y solo le quedó una tribu a su hijo en consideración con el abuelo David, con el padre Salomón. Entonces, pues Dios, cuando envía a su hijo, se ocupa de esas afecciones preternaturales, infestación de lugares, de objetos, que si atrapasueños, que si buditas, que si pirámides, que si pues todo tipo de cosas, ¿no? El elefante con la trompa para arriba para la buena suerte, el búho, no sé, o sea, la locura. A veces la gente dice, no sé qué le pasa a mi hijo que no duerme. Y llegas a la habitación y ves que está llena de dragones, de Pokémon, de todo tipo de historias. Claro, y luego se quejan. Me acuerdo de unos que me pidieron que
que fuera a ver qué le pasaba a su hijo, y claro, tenía la habitación infestada. Me recibió un Darth Vader de tamaño natural, prácticamente. Y digo, hijo, qué mal gusto. Luego el Jacker, luego, o sea, horrible. Lo quitamos todo, el niño me mataba con la mirada. Pero amigo, a partir de ese día durmió a pierna suelta. Claro, tenía infestada la habitación, ¿no? Bueno, los atrapasueños, Hoy día, como se ha extendido tanto al apartarse de Dios, como decía Chesterton, cuando la gente no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. Y entonces se ha ido extendiendo todo este mundo de nueva era, mundo oscuro, las prácticas del yoga, del zen, del mindfulness, de la cantidad de gente que me he encontrado. Me acuerdo de una escritora británica, joven, que vino y se cogió un low cost y se plantó en Madrid para ver si alguien la atendía. Y claro, la pobre, pues todo había sido el mindfulness. Dice, primero, no podía hablar, rezamos para que se le fuera el demonio mudo y ya nos pudo contar. Y dice, primero, sentí una euforia enorme. Claro, tú te quitas la mochila de tus sentimientos y primero te da un subidón. Pero a continuación se me secó el corazón. Y digo, ¿eso qué significa? Nunca lo había oído. Dice, pues que no siento nada. Ni alegría, ni tristeza, ni asco, ni interés, nada. Ningún sentimiento. Digo, pues eso debe ser terrible. Vivir sin sentimientos. Después se le bloqueó el cerebro, ya tuvo que dejar de escribir y finalmente se quedó muda. Era un zombi. Afortunadamente, pues la mandamos con un exorcista anglicano, porque ella era anglicana y está muy bien ahora, gracias a Dios. Pues es eso, objetos, esas prácticas y luego plantas o animales, que les echa un hechizo y de pronto se pierde una cosecha de golpe, o se echa un hechizo y de pronto pues una mascota se enfrenta a su amo inexplicablemente y le dice, ponle un poquito de agua exorcizada, bebe ese agua y se le quita todo. Además, como los animales no tienen mala voluntad, es muy fácil que se liberen, ¿no? Pues, y luego hay 3 afecciones preternaturales, personales. La vejación, que son ataques desde fuera, el primer capítulo del libro de Job. Después, la influencia u opresión, el segundo capítulo de Job, que es ya más personal, ya son enfermedades, es más íntimo. En tercer lugar, la obsesión diabólica, que puede ser mental. El psiquiatra te manda a un paciente y dice, mire, esta persona, yo, un TOC, pues le pongo un tratamiento, en 4 meses está estabilizado. Y esta persona no responde a ninguna medicación. Y tiene además unas ideas muy raras, que no son las usuales en los trastornos obsesivos. O obsesión emocional, un amarre. Le hacen un hechizo para romper el matrimonio, para conseguir el favor afectivo de una persona. Y la gente dice, ¿y eso funciona? Hombre, lo acudes al diablo y si al diablo le interesa, pues el diablo emplea sus armas que tienen poder directo sobre la materia, sobre nuestro cerebro, pueden influir en nuestro cerebro, en los sentimientos, tal, en la voluntad no, pero en lo otro sí. Entonces, claro que funciona y te encuentras situaciones peregrinas. Me decía una madre, si es que no la quiere, pero no puede dejarla. Me dice que no la quiere, pero no puede dejarla. Y finalmente, la posesión. Entonces el Señor, pues, curaba y liberaba. Entonces, hoy de lo que se trata es de ver la vinculación que tiene la sanación y la conversión con la liberación. Uno dice, vamos a ver, ¿por qué a veces un proceso de liberación tarda un tiempo? Pues muy sencillo, porque Dios es muy ordenado y no va a liberar a nadie si su corazón está apegado al pecado.
y en cuanto se libere va a volver a las andadas. Dios va a esperar a que esa persona se convierta. No hay ni siquiera sanación sin conversión. Y esto pues hay que saberlo. Le traen a Jesucristo un paralítico. Allí en Cafarnaún, en la casa de Pedro, en las excavaciones cuando se va a Tierra Santa, se visita el lugar donde estaba eso. Y entonces, como había mucha gente pues, y no podían introducirlo, pues se subieron por el tejado, quitaron las tejas, que eran construcciones sencillas, y descolgaron desde el tejado al paralítico. Y dice el evangelista, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no del paralítico, porque el paralítico no tenía fe, pero los que lo llevaban sí. Pues viendo la fe de aquellos hombres, en lugar de curarlo, ¿qué le dijo? Perdonaos son tus pecados. Y la gente se rasga las vestiduras, pero vamos a ver, solo puede perdonar Dios, pero vamos a ver si a lo que se lo han traído es a que lo sane, no a que le diga que perdona, de que por dónde ha salido por peteneras. Y Jesús les dice, yo sé lo que me hago. Sabía que no podía recibir la sanación si no se convertía previamente. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. El Hijo Hombre era él. A ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Y el paralítico agarró la camilla y se fue a su casa. Primero le dio la fe al perdonarle los pecados. Y después lo sana. Pues de la misma manera que todo proceso de liberación y de sanación requiere la conversión, asimismo, toda liberación requiere sanación interior. Mirad, en este libro de las 6 puertas del enemigo, que es un manual, creo que es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia. Se han hecho vademecum, ¿sabéis lo que es un vademecum? Si pasa tal cosa, haz tal cosa, reza tal oración. Es decir, es una respuesta práctica a un problema, pero no te explica el por qué. Un manual es algo que te explica cómo funciona eso, qué es estos fenómenos, qué papel tiene dentro de la actuación de la Iglesia. De Jesucristo es lo que hizo, perdonar pecados, sanar y liberar. Y le mandó a sus apóstoles lo mismo. Y cuando se va a los cielos les dice lo mismo. Y la Iglesia, los apóstoles, mirad los hechos de los apóstoles, y ahí aparece cómo era lo que hacían, era lo normal. ¿Cuándo dejó de ser lo normal? Cuando, como se explica en el libro este del Quo Vadis Ecclesia, ¿dónde vas, Iglesia?, celebrando en falso los sacramentos, pues cuando, que es una frase del cardenal Sebastián a los obispos de España, diciendo no podemos seguir bautizando a niños cuyos padres no lo van a educar en la fe, no podemos seguir dando comuniones, que es la comunión, la primera y la última, no podemos seguir confirmando a muchachos que no practican, que todo el rito es una farsa, porque esos chicos no practican. Tú has dejado el pecado y vives una vida cristiana. Sí, renuncio. Mentira podrida. Y crees en Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. No creen nada. Pero lo confirman porque es lo que toca. Es una actividad extraescolar. Claro, eso les decía Monseñor Sebastián. Estamos vaciando la Iglesia a base de dar sacramentos a paganos. Esto es un artículo que publicó Ratzinger pues hace muchísimos años. Publicó un artículo, una iglesia de paganos bautizados. Esto lo vio clarísimamente con esa lucidez que tenía este papa, pues lo vio muy claramente. Bueno, pues la iglesia estuvo haciendo eso los primeros siglos, pero claro, en el momento en que en el edicto de Tesalónica, a final del siglo IV, la Iglesia se convierte en una religión estatal,
Ya no necesita hacer milagros y echar demonios para tener seguidores. Porque ahora todo el mundo, por el hecho de pertenecer al Imperio Romano, tiene que ser católico. Cuntos populos, dice el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos de nuestro imperio profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que no lo haga queda relegado a ciudadano de segunda. Ese es el edicto de Tesalónica, que proclamaron el emperador Teodosio y los dos viceemperadores. Sabéis que en aquel momento era tripartito el gobierno del imperio. Había un emperador general y luego dos emperadores menores, uno para Oriente y otro para Occidente. Pues y sacaron ese edicto. A partir de ese momento, ¿qué hace el Espíritu Santo para que la Iglesia no se eche a perder? Promueve el monacato, que es un nuevo modo de evangelizar desde el ejemplo, desde la radicalidad evangélica. Y ahí sí que se siguió practicando la sanación y liberación. Pero en los ámbitos de la Iglesia institucional eso queda pues muy reducido. Muy reducido. Entonces, claro, por eso, llegando hasta el extremo de que en el siglo XX, al principio del siglo XX, el racionalismo, la mentalidad racionalista, que es lo que llamaba Pío X, el modernismo, negó la existencia de lo espiritual y de lo sobrenatural. Entonces no existen los ángeles, no existe el diablo, no hay pecado original, no hace falta que nadie nos redima de nada. Es toda la fe al cesto de los papeles, como dicen en Sevilla, artículo 6, al cesto los papeles. Toda la fe al cesto de los papeles. Claro, pues por eso ha habido tanto abandono y estos ministerios, el ministerio de sanación, de liberación, son vistos como una cosa, ahora el Espíritu Santo lo ha promovido mucho, pero el visto como una cosa rara, como una cosa extraña, como... ¿Por qué? Pues porque hace falta recuperar ese tono de que era tan familiar. Tú lees los Hechos y lo llaman al libro de los Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo. Porque era lo normal en una iglesia fiel a Jesucristo, porque Cristo lo que hizo fue darnos, conseguirnos en la cruz, pues el don del Espíritu Santo. Entonces, es importante tener presente que hay una vinculación. No hay liberación y sanación sin conversión. Por eso en el libro de las 6 puertas se dice la primera puerta es la conversión, el pecado. Y para cerrarla hace falta la conversión. Por eso es tan importante un proceso de crecimiento espiritual. Y por eso es tan importante que lo que llamamos los primeros auxilios en el ámbito de la liberación, el exorcista o el sacerdote que entiende de liberación, no puede ocuparse de todo. No puede ser el director espiritual de la persona que necesita liberación, porque entonces es que no le da la vida. En la comunidad de origen, en la parroquia, en el grupo católico donde esté esa persona insertada, y si no debe insertarse en algún grupo, debe haber primeros auxilios. Y el sacerdote debe acompañar, pero claro, como la mayoría de los sacerdotes no creen en esto, porque en el seminario no nos han hablado de ello. Y entonces, pues, suena chino. Y esto de imponer las manos suena chino. Bien, pues digo que la primera puerta es cerrar el pecado, crecer en la vida espiritual. Pero luego hay otras 5 puertas, de las cuales 3 son de sanación interior. El rencor, las heridas afectivas desde el seno materno y en contacto con gente tóxica, y las herencias de los antepasados. Entonces, sí, hay otras 2 puertas que son el ocultismo, que es el peor de los pecados. Siempre la Biblia
El peor de los pecados es el pecado contra el primer mandamiento. Luego el segundo es tomar el nombre de Dios en vano, utilizar, servirse de las cosas de Dios para el propio beneficio. Pero el pecado más grave de todos los, si la primera puerta es el pecado grave, el más grave de todos los pecados es la segunda puerta, que es el ocultismo. Todo en la Biblia, todo es que todas estas cosas, estas desgracias, nos han sucedido por haber adorado a otros dioses. ¿Y cómo adoramos a otros dioses? Con la nueva era, con la santería, con en México la Santa Muerte, con el tarot, con la ouija, con el Charlie, con los amuletos, con el yoga. Pues el yoga es un ejercicio de relajación, no bonito. Ejercicio de relajación es un ejercicio de relajación. Que yo, pues cuando llegué, por ejemplo, llego de conducir por la noche un viaje largo que llego a 100, pues me relajo, porque si no, no voy a dormir. Pero es que el yoga es un proceso de 8 pasos en que se trata de ir despertando lo que llaman los chakras, desde el primero en los genitales y luego ir subiendo a lo largo de la columna hasta recibir la iluminación, que es cuando quedas poseído. El quinto paso es el mindfulness, la concentración plena en tus sentimientos. Pero cuando uno hace esas posturas, no son posturas inocuas, son posturas de deidades hinduistas, es decir, demonios adorados en el hinduismo, que te contaminan. Entonces, pues siempre el peor de los pecados es el ocultismo. Y luego, el peor de los daños que nos pueden hacer es un maleficio. Hay muchas maneras de maldecir. Una madre que le dice, vas a ser un desgraciado toda la vida si sigues así, lo está maldiciendo. Nunca vas a conseguir nadie que te quiera, lo está maldiciendo. Y los demonios aprovechan esa fuerza que tú les das para intervenir negativamente en esa persona. Es decir, maldecir no es solamente cuando uno va a un brujo a hacerle que te haga un trabajo para cargarte una persona o para destruirla, para enterrarla, para congelarla. No, eso también son invocaciones expresas. Pero luego hay otras muchas invocaciones implícitas a los demonios. Cuando uno va a un curandero, el curandero a lo mejor te quita ese problema, pero te mete 3. Porque ese demonio al que ha invocado para someter a otros demonios inferiores tiene mucho más poder sobre ti que los otros anteriores. Me acuerdo de una chica, estando de vacaciones en Isla Cristina, que me decía, mire, me echaron un maleficio. Una tía mía, muy mala, fue a que me hicieran un trabajo y me echaron un maleficio. Y entonces mi familia me llevó al brujo iba a decir el pueblo, pero es un pueblo que está al lado, y ya casi la frontera con Portugal. Y entonces salí andando, no podía caminar por el hechizo, salí andando, pero me quedé poseída. En mala hora me llevaron al brujo en cuestión. Claro, ellos siempre negocian, y además pasa una cosa. Oye, pues cuando fui al curandero me sentí bien. Pasan unos días y empieza uno a sentirse peor. Y dice, ahora me siento mal. Bueno, pues voy a ir de nuevo a ver si también me quita esto. Entonces, te quita lo otro y te metes 7 más. Y cada vez estás más enganchado, estás peor y desde luego más arruinado, porque estos no trabajan gratis. Estos te sacan los dineros hasta decir basta. Las dos fuentes más graves de perturbaciones es cuando uno
ha contactado con el ocultismo de muchas maneras, o cuando uno le han hecho un maleficio. Si es además en el ámbito de la familia, son tremendos. Por herencias, por envidias, por tal, son cosas terribles. Yo conozco casos de estos que dices, un señor que la hermana quiere quedarse con la casa de la mamá y entonces ha conseguido destruirle la vida, que la mamá ni siquiera le dé de comer, que el tío ha caído en la indigencia, era un tío que ocupaba un cargo importantísimo, un tío, vamos, muy conocido en el país y tal. Entonces ahora mismo está en la indigencia. Hay veces que me ha pedido, padre, que esta semana no tengo donde caerme muerto. Le he transferido a través de estas cosas que hay para transferir dinero, ¿no?, a otros países. Y una situación tremenda. Y todo la dichosa hermanita, que está como un silbo, pero lo ha destruido. Entonces, sí, las dos fuentes principales de las que hay que liberarse son, pero ojo, hay otras 3 puertas que son de sanación. El rencor. Hay que perdonar. El perdón es un camino de vida. No hay cosa más tóxica y más deletérea que el rencor, porque el rencor lleva al resentimiento. ¿Qué significa resentimiento? Que sigues sintiendo, vuelves a sentir el daño, no se te cierra la herida. Y esto pues te baja el sistema inmune, te puede surgir un cáncer, te puede surgir lo que sea, cuando te tumban el sistema inmune. Hay que perdonar. Hay que perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y hay muchas veces rencores, no solo conscientes, que también, sino inconscientes y subconscientes. Rencores subconscientes son cosas muy duras que nos han sucedido, pero que no somos capaces de cargar con ellas, y los relegamos al subconsciente, de una manera que no sabemos cómo, pero queda olvidado. Pero está ahí, está actuando, y hay que conseguir, yo lo sugiero a través de esa oración de perdón, que es muy breve pero muy completa, pues hay que conseguir ir perdonando las heridas que tenemos acumuladas en el subconsciente. Pero luego también hay heridas en el inconsciente, que es la etapa del desarrollo fetal y de los primeros meses de vida extrauterina, en que no funciona la racionalidad, sino que todo es emotividad. A través de neurotransmisores y hormonas funciona bioquímicamente y uno pues tiene todo tipo de sentimientos. Ahora esa es la estrella de la neurología pediátrica, que se están dando cuenta de que los temas que más influyen a las personas se han producido durante su gestación. Heridas de rechazo de su identidad sexual. Yo me he encontrado cantidad de gente con una atracción al mismo sexo, que es porque no consigue identificarse con la figura paterna, si es un varón, o materna. No le puede atraer la figura paterna porque se ha portado mal el papá. La madre se ha sentido abandonada. Y eso genera un desinterés hacia el sexo complementario, porque no olvidemos que aprendemos a ser varón o mujer en la etapa en que no tenemos ningún interés sexual, que es la infancia. Y desde la gestación. Y eso puede influir enormemente. O la transexualidad, que es no aceptar tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque tus papás te rechazaron. Querían un varoncito o una niña. Como me acuerdo de uno que en un exorcismo me acompañaba una persona carismática y el Señor le puso espíritu de seducción. Y él, que tenía la herida en el inconsciente durante la gestación, él se enteraba de todo, porque hay gente poseída que no son conscientes porque el modo como ha atacado el demonio ha sido en el ámbito de la conciencia. Pero este no, este era en su inconsciente. Y entonces él oyó
no controlaba su cuerpo, pero oyó. Y cuando salió del trance, le dijo, padre, he oído espíritu de seducción. ¿Es así? Sí, lo ha puesto el Señor. Dice, pues me ha dado usted la clave. Porque resulta que yo me he dado cuenta de que sin pretenderlo seduzco a las mujeres que no me atraen por esa herida que tenía, pero las seduzco para obtener de ellas la afirmación de mi identidad masculina que mis padres me negaron. En cuanto descubrió eso, empezó a sanar, y el día de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, se liberó. Porque la puerta por la que le entró fue eso, una herida del tercer mes de embarazo, que es cuando se configura el sexo cerebral y se manifiestan los caracteres sexuales primarios, y entonces el chaval pues tenía esa herida de rechazo a su identidad. Y era un tío, cuando venía por la parroquia, siempre había 3 o 4 chavalas, pero era un tío muy guapo, de tipo George Clooney, ¿no?, que le gusta mucho a las mujeres. Bueno, pues venían siempre 3 o 4, padre, ¿ese chico quién es? Digo, calla, que ya está comprometido y tal. Entonces, pues se las espantaba, pero eso, el rencor. Hay que perdonar heridas en el inconsciente, heridas de rechazo, de abandono, de miedo, de inseguridad, de cantidad de cosas. Hay que perdonar. Y no os podéis imaginar cómo se sana la gente. Me vinieron una vez una madre con 2 hijas y que me las mandaba el párroco de Santa María Micaela, que ya en paz descanse. Y querían, pues, y bueno, ¿y por qué venís? No, pues porque ya ve usted a esta, la niña de 13 años, era una calavera. Tenía una anorexia, pasaba aquí en el hospital de niños, en el Niño Jesús, pasaba 11 meses de los 12 del año ingresada. Y luego la pequeña, que tenía 10 años, tenía una alopecia areata, se le caía una masa de pelo, ella lo tapaba muy bienita, y todo era, dice, bueno, ¿y por qué venís a verme a mí? Porque ha dicho el cura que vengamos. Bueno, pues que os rece él. No, dice que rece usted. Bueno, entonces estuvimos indagando, y pregunté, bueno, ¿y tú los embarazos cómo fueron? Yo disfruté mucho, pero ¿te cuidaste? Y dice, no, cuidarme no, porque en aquella época estaba de moda trabajar hasta el último día. Y yo iba con mi barriga al trabajo, pasándolo fatal y tal, y pues ya ahí está el tema. Hicimos oración de perdón. Las niñas perdonaron a su mamá. La mamá perdonó a las niñas. Y dice, quiero veros dentro de 15 días. Y no volvieron. Y 2 o 3 meses después me llama la señora. Hombre, fulanita, ¿por qué no habéis venido? No, padre, porque tal. Bueno, pero sí queríamos verle. Y bueno, pues venid mañana. ¿Pero de qué queréis hablar? No, ya se lo diremos. Y entonces al día siguiente aparece la madre con las 2 niñas. Y entonces la mayor, un bellezón. Había dejado de ser esa niña enferma para ponerse normal. Y la pequeña le preguntó, ¿y tú, fulanita, cómo va la azotea? La azotea era Y me dice, padre, mire, se levantó y tenía ya una mata de pelo así, en 2 o 3 meses. ¿Qué había pasado? La mayor había interpretado, si mi madre, esa angustia como rechazo. Y si mi madre no me quiere, es que soy mala y tengo que provocarme la muerte. Y se lo provocaba eficacísimamente con la anorexia. La otra, si mi madre no me quiere, al revés. Tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y era la mejor en todo. Monísima, arregladísima, educadísima, servicialísima, la mejor en notas, la mejor en danza, la mejor en todo. Pero que le provocaba un estrés, una ansiedad, que se le caía el pelo. Y cuando perdonaron, se curaron. Hay que perdonar. Luego, también la liberación tiene que ver con las otras 2 puertas. Las heridas desde el seno materno y las heridas afectivas, que yo recomiendo los sábados, pues cuando se está en un proceso de estos, pues hacer esa oración desde el seno materno para que la Virgen, es el día de la Virgen, nos regenere, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no,
renacéis en el agua y el Espíritu Santo, no podréis entrar en el reino de Dios. Hay que renacer. Y es impresionante. Las sanaciones que hace la Virgen, precioso, precioso. Hay gente que empieza a hacer la oración y se pone en postura fetal, porque está teniendo un retrotraimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Una regresión a su gestación, y lo está viviendo. Hay que sanar esas heridas. Y el tercer tipo de heridas también son las que hemos heredado. Este es un tema que ahora mismo, por ejemplo, Monseñor Munilla, pues decía, no, esto no es católico y tal, porque él ha leído lo que dijeron dos conferencias episcopales, la francesa y la polaca, en el 2007 y el 2015, y Roma no les dio la razón. Corrigió unos abusos que había habido en la renovación carismática, pero no les dio la razón. Es más, en el 2015, a los pocos meses, el día Pentecostés de 2016, Roma saca un documento que se llama Juvenescit Ecclesia. La Iglesia se rejuvenece cuando respira por los dos pulmones, el jerárquico y el carismático. En lugar de criticar a la renovación carismática, lo que hacer es ayudar y corregir y encauzar las cosas para que sean las cosas adecuadamente, que en todas partes hay excesos, pero no pensar que eso no... Dice, no, pero esto no es católico, no, que no es, esto es una cosa nueva, no, que va a ser nueva. Lo que es nuevo es el nombre, pero el pedir por los difuntos y que tenemos, como decía Juan Pablo II, no solo estamos conectados en la santidad, la comunión de los santos, sino también estamos conectados en el pecado, leer la exhortación, reconciliación y penitencia, donde explica eso. Y por eso tenemos que hay una conexión, y eso lo saben los satanistas, por eso hacen las constelaciones familiares. Pero las constelaciones familiares no es una oración a Dios, sino es una invocación a los demonios para arreglar las cosas. A lo mejor te arregla una y te destroza 7. O sea que mucho. Bueno, entonces Juan Pablo II, yo siempre digo, mira, la primera herencia ancestral es el pecado original. Yo que he sido profesor de antropología teológica, que es donde se explica eso, pues durante muchos años, digo a la gente, hombre, tendrías que volver a estudiar esta asignatura. Le digo yo a los que niegan esto, porque el pecado original es de los dogmas de nuestra fe más básicos. Pero es que el propio Juan Pablo II, después de decir esto, que hay una conexión en el pecado, propuso a los cardenales hacer una oración intergeneracional, sin llamarla así, para empezar el nuevo milenio pidiendo perdón por los pecados de los cristianos en el pasado. Y le dijeron los cardenales, usted no tiene derecho a hacer eso. Usted pida perdón de sus pecados, pero no se meta a pedir perdón de los pecados de los anteriores. Y el Papa, que era muy largo, les dijo que no tengo derecho, vamos a verlo, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Y la Comisión Teológica lo estudió, sacó un dictamen de 100 páginas, Memoria y reconciliación, la Iglesia ante los errores del pasado, donde explicaba abrumadoramente que eso es un tema católico de toda la vida. Pero es que hay mucha ignorancia. Bueno, pues es importante porque mirad, cuando uno va a un médico te pregunta antecedentes. Yo voy a la Seguridad Social para pedir cualquier cosa, un volantico para sacarme sangre. Y que me tengo que revisar porque me operan de un cáncer y me tengo que revisar cada 4 meses. Y afortunadamente no aparece nada. Bueno, entonces, pues, pero siempre aparece riesgo de cáncer de tal, porque mi mamá murió de ese cáncer. Y todos los hijos ponen riesgo de cáncer de esto. Claro. Entonces, en el plano físico tenemos cantidad de herencias. En el plano psíquico, 3/4 lo mismo. Tú vas al psicólogo, al psiquiatra, y te pregunta antecedentes. ¿Qué quiere decir usted? Hombre, que si en su familia ha habido cosas, gente que tenga ramalazo, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, pues sí, pues mira, un antepasado se suicidó, un no sé qué, no sé cuánto, un tal. Pues en el plano espiritual, 3/4 de lo mismo. También hay herencias que nos influyen emocionalmente, nos predisponen. ¿Hay una predisposición que se transmita genéticamente a ser abusada o abusado? No.
Eso es algo espiritual, pero existe. Me viene una señora con su hija de 13 años, me dice, padre, que es que vengo porque hace unas semanas, un día salgo de casa, veo un pájaro muerto, me acordé que la vez anterior, ese día murió mi hermano, me metí para adentro, cerré por dentro y dije, hoy no sale nadie de aquí. Empezó a buscar por la casa a ver si había algo y descubrió que en la tablet de su hija de 13 años, que era una bendición de chavala, le habían regalado una tablet hacía un mes y llevaba 15 días chateando con un pederasta. Se había visto una vez y ese día habían quedado para verse, que era cuando supuestamente iba a abusar de ella. Entonces, pues le dijo, no señora, esto pues, en fin, a ver, tiene ustedes más cuidado. Dice, no padre, es que no ha entendido, es que esta chica nunca nos ha dado un problema. Y que de pronto se meta en ese charco tan grande no nos parece normal. Digo, hombre, pues ahora que lo dice usted, me parece que tiene razón. Esto no es normal y cuando una cosa no es normal, es paranormal. Y entonces le dije, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y además quiero que esté su hija delante para que se entere. ¿Usted ha sido abusada? Padre, ¿cómo sabe usted eso? No, que no lo sé, se lo estoy preguntando. Yo ni soy profeta, ni hijo de profeta, ni se me ha encendido la bola, ni nada de eso. Yo le estoy preguntando. Pues sí, padre, sí. ¿Y le puedo hacer otra pregunta? Ya la otra mosca. ¿Y su madre fue abusada? La abuela. Padre, ¿cómo sabe usted eso? Le estoy diciendo que no lo sé, le estoy preguntando. Pues sí, también. Era una cadena. Cuando se producen pecados muy graves, pues eso genera, si eso no se retracta, genera una carga epigenética que va adherida a los genes de tipo espiritual y que te hace vulnerable a ser atacado pues, de ruina, de fracaso, de gente que en una familia todas las hembras no se casan, o todos los varones no se casan, o que, yo qué sé, o de ruina recurrente, de tal. Cosas que no tienen explicación humana y que influyen, vaya que sí, y hay que sanar todo eso. Por eso, y con eso acabo, subrayaría que todo proceso de liberación es un proceso que requiere cuidar muy bien la conversión, por eso requiere una vida espiritual pujante, un acompañamiento espiritual, y requiere cuidar muy bien la sanación. Y a veces hace falta también pues, una psicoterapia, otras veces no, pero sí sanación interior, de heridas desde el seno materno, de contacto con gente tóxica a lo largo de la vida, de traumas, de abusos, de tal. Y luego sanación también de herencias que nos están lastrando, que vienen de nuestros antepasados. Todo eso se remedia con oración, como es natural, ¿no? Bien, y aquí lo dejamos. A ver si hay alguna pregunta, pero muy pocas, porque yo tengo las 4, otro compromiso, tengo que almorzar por medio y, por tanto, tengo que desplazarme en media hora hasta mi casa, o sea que... ¿Preguntas? Es que ha sido tan claro, Javier. Muchas gracias, padre. Ha sido muy clarificador todo lo que nos ha compartido. Quería preguntarle si conviene. Yo tengo una amiga que ella es virgen consagrada y de vez en cuando llama a un sacerdote para bendecir su casa. Entonces, quería saber con qué frecuencia y a qué tipo de sacerdote se puede llamar, porque yo había pensado llamar a alguno de mi parroquia, pero no sé yo si está muy en el... No, lo que es la bendición de la casa no suelen poner en problemas. Otra cosa es que tú le digas que hay cosas raras, entonces, pues eso, por eso no conviene dar muchos datos. Tú pide que bendigan la casa y ya está, cualquier Aunque haya, bueno, yo es que he oído de testimonios de María Sigma sobre las almas del purgatorio y yo pertenezco a la adoración nocturna de Ángel y sí que es verdad que en la capilla nuestra de adoración nocturna cruje todo lo crujible, yo me inflo a rezar por las almas del purgatorio y sí que en casa alguna vez he oído crujir algo mueve y entonces pues yo qué sé, digo, sí, a lo pues mejor esas cosas no las puede entender o no es
no hay que darle esa información. El que venga con su poder sacerdotal o diaconal, puede ser un diácono, y que bendiga la casa. Y no le tengo por qué comentar. No. Y luego si hay presencias malignas de diablos, pues hay que hacer oración de liberación. Si hay presencias de difuntos, pues lo que hay que hacer es ofrecer por los difuntos. Decirle a su ángel de la guarda que lo reprenda y que no moleste, porque si molesta no vamos a rezar por él, pero que le intime le conviene para que se encauce su purgación. Lo que pasa es que las presencias esas malignas a las que usted se refiere, ¿las detectará el sacerdote o...? No, normalmente no detectará nada. O sea, con que Y si detecta, pues bendito sea Dios, que rece más. O sea, si detecta, que rece más. O sea que... Yo quería saber si yo puedo hacer algo hacia una persona que intuyo que tiene algo maligno. Sí, claro, y hacer intercesión, oraciones de liberación. Sí, pero si no es, ella no lo acepta, ¿qué puedo hacer? Claro, pero precisamente en todo rechazo a lo de Dios siempre hay una parte diabólica. Esa parte sí se la puedes quitar tú. Sí, claro, su voluntad no, orando, pidiéndole a Dios que la libere de esto, de lo otro. Claro. Con el Santo Rosario, con la novena a la Virgen de Satanudos, según lo que tenga, pues así se conviene hacerle tal o cual oración. Vale, mientras voy a la siguiente, yo también tenía una pregunta. Cuando maldecimos, o sea, pero inconscientemente, o sea, yo en mi caso recuerdo que fue como, yo estaba metida en la nueva era en esa época y mi padre estaba teniendo un comportamiento que según la nueva era iba a tener un cáncer de próstata. Entonces yo le dije, como sigas así, vas a tener un cáncer de próstata. A los 2 meses estaba con cáncer. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas, obviamente conscientemente, ¿qué tenemos que hacer? Retractarlo y pedirle a Dios que quite todas las consecuencias de ese maleficio. La oración contra maleficios viene muy bien. Hola, Javier. Yo soy una chica de Zaragoza que contacté con usted por email. No sé si se acordará, pero sí que le quería pedir que si nos puede dar la bendición. Sí, ahora daré la bendición. Buenos días. Quería preguntar, la pedagogía Waldorf hace parte de... ¿Influye mucho por la nueva era? ¿Perdón, quién? La pedagogía Waldorf. Sí, No oigo. Sí, porque es naturalista. Sí. Sí, son cosas que están... Es que hay ahora mismo una cantidad de medicinas alternativas, de terapias alternativas, contaminadas en nueva era. Da mucha pista cuando uno quiere saber, se mete en Wikipedia, que no es ningún padre de la Iglesia, pero sí te orienta. Te dice esto, los científicos lo consideran pseudociencia. Cuando ya lo empiezan a considerar pseudociencia, o ves que es algo que dice que es holístico, ya empieza a desconfiar. Sí, bueno, Montessori, sí. Eso. Sí, padre, quería preguntarle, ¿qué diferencia hay la casa y entronizar la casa? ¿Y qué sacerdote? Si cualquier sacerdote... Cualquier sacerdote se mira en internet la oración. No, es distinto. O sea, bendecir una casa es bendecirla. Y entronizarla es además pedirle al Sagrado Corazón, o al Corazón Inmaculado, a la Sagrada Familia, a quien queramos entronizar, que estén especialmente presentes en el hogar. ¿Y hace falta tener estas imágenes en casa para entronizar? Hombre, claro, como es natural. Padre, cuán importantes son, porque estoy descubriendo que hay muchos tipos de oraciones dependiendo de lo que se quiera pedir. Pues para las presencias de los diablos, para los difuntos, ¿no? Y si no las conoces, no tienes acceso a ellas, o sea, quiero decir, ¿es muy importante hacer esa oración concreta? ¿O Sí, una oración tuya hombre, eso? cualquier oración te va a servir, pero si haces una oración específica, pues es como el que se toma un antibiótico de amplio espectro o un antibiótico específico para esa enfermedad. Hola, padre. Estoy muy contenta de estar aquí. He visto todos los vídeos. Bueno, la pregunta es,
cuando estás en medio de una vejación, para decirlo por una manera que te están atormentando, ¿cuál es la postura correcta interiormente que yo debo tener? Hoy, porque hoy recibí un mensaje que era como que ya no soy una víctima. A partir de ahora ya no soy una víctima. Estoy con mi Señor. Entonces, esa es mi pregunta. Cuando me está pasando, que me está atormentando, me están pasando cosas, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hace falta dos cosas. Una línea de una espiritualidad de alabanza, en que se le dé el protagonismo al Señor, se abandone en el Señor todo ese problema, se le ofrezcan esos sufrimientos, se le pida que Él te ayude a llevar la cruz. Y un segundo aspecto, que es ir a las raíces que te hacen vulnerable y cerrar puertas. Tenemos que ir acabando, ¿eh? A ver, una cosa muy simple que me ha llamado un poco la atención, mis hijos tienen Pokémon y así algunas cosas, podría saber si es. Bueno, pues hay muchísimos monstruitos, monstruazos, dragones, todo tipo de, en general, este tipo de unicornios, todo este tipo de cosas, gnomos, duendes, haditas, todo ese tipo de cosas son muy contaminantes. Hay que tener mucho cuidado. Un cristiano, además, pues es que sabe que ese es un submundo que no le interesa, porque nosotros tenemos otra cosa, que son los santos, los ángeles, por supuesto la Santísima Trinidad, nuestra Madre Santa María. O sea, ¿qué más? ¿Ya? En relación con las consecuencias del pecado, que anunció al principio del inicio de el feminismo actual es una forma de oposición reactiva, digamos, a la autoridad o al propio sentido del hombre en la pareja de relaciones que deberían ser complementarias y que actualmente yo creo que hay como un exceso, ¿no? Y entonces hay un posicionamiento, yo creo, claramente reactivo, no de defensa solo de la identidad femenina de la mujer, sino en contra del hombre. Bueno, lo que conviene saber es que esa lucha de sexos es algo que promovió Carlos Marx en un libro que publicó como 40 años después del Capital, pero que lo había escrito muchísimo antes que el Capital, donde explica que para que la revolución de clases, la lucha de clases se lleve a efecto, no se podrá conseguir nada hasta que no se lleve al hogar, la lucha entre los sexos. O sea, no es Marcuse, como se ha pensado muchas veces, el promotor de esta revolución sexual, sino fue el propio Carlos Marx, el que lúcidamente, diabólicamente, él entendió que el modo más importante de quitar a Dios de la sociedad es la familia. Y ahí lo dejamos. Que el Señor los bendiga, los guarde, los llene de sus bendiciones, los libere, los sane de todas las ataduras y herencias ancestrales, de todas los acompañe en las penas y los lleve por camino de santificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y por la intercesión de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Bueno, pues que el Señor